Pueden fallar en muchas situaciones, en muchos aspectos. Es un negocio, como todos, pues siempre algo puede salir mal, ¿no? Pero bueno, inicialmente nosotros tenemos la certeza de que hay mercado para ese proyecto, porque si no hubiera habido mercado, no lo ponemos en marcha, no hubiera habido un resultado positivo en el estudio de factibilidad, ¿sí? Entonces, partiendo de ese hecho, lo primero es buscar el financiamiento, o sea, el financiamiento que ya teníamos previsto que íbamos a usar para el proyecto. Y una vez que tenemos el financiamiento, pues comienza a empezar todo lo que son las fases del proyecto en sí, donde dentro de ellas es muy importante que tengamos en cuenta que hay un cronograma de inversión. Apegarse al cronograma de inversión es una de las de los aspectos fundamentales que pueden incluso generar en que haya más gasto o no. ¿Por qué? Porque si yo tengo pactado que en 2 meses termino la obra física y en 3 meses ya llega el equipo, pues tengo pactado un precio para el equipo y hay menos tiempo para que este varíe su precio. Pero si yo me demoro después en la obra física, a lo mejor 6 meses, es posible, puede pasar, que esos activos que yo coticé y todo ese presupuesto que yo calculé, pues quede de alguna manera obsoleto porque han variado los precios del mercado. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso es algo que es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, que cuando hagamos el cronograma de inversión hay que ser muy realista. No sé por qué no se acaba de abrir, ya se está abriendo. La presentación se las voy a dejar en la plataforma. Hay que ser muy realista en los tiempos que vamos a tener, porque un retraso en los tiempos que tenemos pactados, pues puede traer también retrasos de alguna manera monetarios, o sea, o exceso monetario que haya que pagar. Ahora, va por ahí la otra, a lo mejor no, a lo mejor ya tenemos pactados los precios con el proveedor, incluso las fechas en las que van a ser entregados los activos. Imagínense que estamos en plena hora física y llegan los activos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Dónde los ponemos? Habría entonces que pagar un local para poderlos tener, ¿me entienden? Entonces, todo eso es lo que hace que sea tan decisivo e importante el hecho de tener que cubrir un tiempo, ¿no? Hacerlo todos los tiempos que tenemos previstos. Y por eso a la hora de hacer el proyecto también hay que ser muy realista cuando vemos los precios, los tiempos que vamos a seguir nosotros, ¿no? Yo les voy a compartir la presentación. ¿Sí puedo compartir hasta? Sí. Hace falta que ustedes me dejen trabajar. Vamos para allá. Miren, ¿cuáles son los puntos que vamos a ver en el tema o que vamos a abordar de manera general? El desarrollo del proyecto, la ingeniería conceptual del mismo, cómo se organiza el proyecto, la administración y su dirección, la programación y el control del avance físico del proyecto, como lo estoy diciendo porque es muy importante, los presupuestos y el control integrado del proyecto, y además vamos a hablar de su administración, de su funcionamiento, de la ingeniería del mismo, de la construcción y de la puesta en marcha y cierre del proyecto. No sé si ustedes se acordarán, cuando dimos Finanzas 1, yo les dije que había 3 decisiones de administración financiera que eran muy importantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien me puede decir alguna? Era saber en qué momento íbamos a invertir, reinvertir, ¿no? Algo así. Hay 3, exactamente, 3 decisiones de final, que son las que marcan la administración financiera.
¿No se acuerdan de ninguna? Estoy seguro que si piensan, se acuerdan. ¿Cuál era la primera vez? Lo primero, cuando vimos finanzas. Finanzas 1. Si era viable o no. No, ahí no habíamos llegado a ese punto. Cuando empezó la asignatura, el primer día de clases, Mm, en el tema 1, les dije que había 3 decisiones en administración financiera que eran las más importantes. ¿Cuáles son esas 3 decisiones? La primera, ¿cuál sería la primera decisión importante que tomamos en materia de administración financiera? ¿Cuál es? Primero, ¿cómo vamos a financiar nuestro proyecto? Si va a ser propio o No, vamos eso no a es lo primero. solicitar. Esa es una de ellas, pero no es la primera. Eso la tengo. Las tres principales funciones de la administración financiera. Uno es la decisión de inversión. Exactamente. ¿En qué vamos a invertir? Eso es Ujú. lo primero que nosotros tenemos que calcular y tener bien pensado. ¿En qué se va a invertir? ¿Sí? ¿En qué se va a invertir? Una vez que sabemos en qué va a invertir, ¿de dónde va a salir el dinero? Financiamiento. ¿Sí? Y una vez que terminemos con esto, ¿a dónde vamos? Si va a A, haber de- recuperación, si va a haber ganancia, ¿no? No, la a tercera decisión, decidir la ¿cuál es? distribución de las utilidades para que nosotros No, podamos ver. Pues no, se quería como que con la pregunta del cómo, ¿no, maestra? ¿Cómo tampoco. vamos a obtener el capital? No, son 3 decisiones. La de inversión, ya decidimos en qué vamos a invertir. La de financiamiento, ¿dónde? Sabemos cómo vamos a financiar ese presupuesto. La tercera, ¿cuál es? Sí. ¿Cuál es la tercera? Pues si es rentable, ¿no? No, ya eso ya sabemos. Si ya decidimos en qué invertir y ya tenemos el financiamiento, ya sabemos que es rentable. La tercera decisión más importante en finanzas, ¿cuál es? ¿Cuál sería esa tercera decisión? Mira, si no la, bueno, las que usted dijo, decisión de inversión, decisión de financiamiento, adquisición de activos. No. No. Administración de activos. Solo que lo escribiste mal a lo mejor. Sí, estoy viendo mi apunte, ¿eh? O sea, porque dije yo así lo puso. Administración de activos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ver aquí, ¿sí? ¿Cuál va a ser, cómo va a ser la administración de activos? ¿Me entienden? O sea, ¿cómo yo voy a administrar los activos para que den el resultado que yo espero? Porque en esto lo más importante, al final, ¿qué es lo que va a ser lo más importante en todo esto? Pues que ese proyecto que yo estoy viendo que supuestamente da resultado, realmente dé resultado. ¿Me hago entender o no? Sí. Aquí el chiste es que el proyecto, tal y como yo lo estudié, dé el resultado que yo estudié. ¿Ok? Ujú. Entonces, a partir de aquí, estamos hablando de la administración de activos. ¿Se entiende o no? Sí.
Ok, vamos a ver entonces. El proyecto ya sabemos que se va a analizar, se va a aprobar, se va a ejecutar, se cierra y ya se echa a andar, ¿no? Para que empiece a generar utilidades y valor agregado a la empresa que sea la que está ejecutando el proyecto. Entonces, para esto, ¿qué debemos? Tenemos que desarrollar una serie de pasos, factores, puntos, para mantenerlo controlado y exitoso durante todas sus fases. Ahora, la dirección del proyecto va a ser responsable de la gestión de los recursos y el control de los gastos. Entonces, el liderazgo de los equipos que están orientados a la satisfacción de la meta para el alcance del proyecto también debe ser completado en un plazo determinado y hay que contar con un presupuesto limitado en función de los recursos disponibles y estas personas que están a cargo van a ser responsables porque esos presupuestos se vayan cambiando y haya las menores desviaciones posibles. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? Que cada producto o servicio de éxito va a tener un proceso de gestión, de elaboración. O sea, para desarrollarlo con inteligencia, cada producto, cada servicio con los que contamos ahorita ha pasado por un proceso de estudio, de gestión, de elaboración para saber si realmente es o no viable, ¿no? Entonces, cuando se encarga o se tiene una idea para, por ejemplo, un producto determinado, pues hay que disponer de las herramientas básicas para que ese planteamiento se pueda materializar con todas las garantías posibles. Por eso es que desarrollamos un proyecto. Proyecto que parte desde el primer punto, que es el momento más importante, que es la planeación, que es lo que hemos venido haciendo nosotros. Después la realización, lógicamente, si es viable el proyecto, si no lo es. Y el seguimiento y control para aumentar la comunicación, ir sabiendo cómo se va comportando versus lo que yo estudié anteriormente. Se implementan planes, se va midiendo el impacto y se va cerrando el proyecto. Por eso algunos proyectos tienen fases de prueba. ¿Qué pasa entonces? Dentro de la ingeniería conceptual del proyecto, tenemos que conocer la capacidad requerida para la instalación del mismo, la ubicación aproximada, el área física de la instalación, el costo de inversión, de mantenimiento, la rentabilidad de la inversión, la previsión para ampliaciones futuras, la disposición general de los equipos en el área, cómo van a quedar dispuestos. Por eso les pedí el croquis del proyecto, el diagrama de flujo de los procesos principales, el estudio de las vías de acceso, el requerimiento de los servicios públicos, incluso la determinación de la producción. Por eso, dentro de la fase del proyecto tenemos que hay un problema, se investiga, se exploran ideas, que fue lo que ustedes hicieron una propuesta de solución, planificaron su trabajo. Ahora vamos a ver si realmente la construcción del proyecto comprobamos sus resultados y si hay una solución, si fue la solución óptima para este problema o no. ¿Cómo organizamos el proyecto? Bueno, el proyecto puede haber técnicamente muchos proyectos que puedan ser económicamente viables, pero muchas veces por carecer alguno de los aspectos de la organización, incluso que exigen las entidades financiadoras para poder darnos el beneficio del financiamiento para el proyecto, no se pueden materializar. Entonces, o bien se materializan y se convierten en un fracaso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los aspectos jurídicos. Aspectos jurídicos, o sea, la organización técnico-productiva, cómo está organizado, la organización administrativa, el organigrama, que sea fluido, que sea realmente elaborado de forma tal que haya trabajo para las personas que tenemos contratadas. También tenemos la organización administrativa, la organización durante la gestión de los recursos, la ejecución y la previsión del impacto económico. Ahora, los aspectos jurídicos, en eso se va a poder constituir una sociedad anónima cooperativa civil. Y las consideraciones básicas van a ser la finalidad que tiene la empresa, el capital a invertir, el aprovisionamiento de las materias primas y las características del mercado consumidor. La asociación civil por ley no puede ser, no se puede procesar o transformar materias primas, o sea, no va a poder ser. Sin embargo, en las sociedades anónimas y en los otros aspectos y en los otros que vimos, sí. Ahora, ¿qué me interesa que entiendan de aquí, de los aspectos jurídicos?
porque el capital que va a invertir también va a perfilar el tipo de organización que vamos a tomar. Que aquí vamos a tener nosotros que determinar aquí cómo vamos a crear esa sociedad. Por ejemplo, en el caso de los equipos que tenemos ahorita, los que son públicos, ahí no hay ninguna decisión que tomar. Pero los que son privados, ¿cómo creen que van a crear esa sociedad? A ver, voy a parar aquí para que me expliquen. A ver, David, por ejemplo, de ustedes que son las ambulancias, ¿cómo ven que van, cómo visualizan que van a crear esta empresa? ¿Cómo lo tienen determinado? Cuéntenme. ¿Quién me dice? No los escucho. O sea, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Una sociedad de qué tipo? Sí, ¿cómo lo van a organizar? Yo quiero que ustedes me digan cómo lo van a organizar. Hola, Andrea, buenos días. Buenos días. Días a todos, buen día. ¿Cómo va a quedar organizada? ¿Una sociedad anónima, una sociedad... Una sociedad anónima, ¿no sería? Sin fines de lucro podría ser. No, no, sin fines de lucro, no. no, es con fines de lucro, pero una sociedad anónima. Brenda, con lo que ellos pretenden cobrar por esas ambulancias y lo que van a gastar, no pueden hacerlas sin fines de lucro. Se arruinan. Ok, A no ser que ok. se hayan ganado la lotería y no nos hayan contado. Y vayan a hacer una obra altruista, pero hasta ahorita es una obra privada. Por lo tanto, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una asociación civil. Pero Ustedes al fin y al cabo no van a transformar materia prima. Ahora, el hecho de ser una sociedad anónima, ¿qué les permite? ¿Qué ventaja les da? Por ejemplo, la ventaja de la sociedad anónima es que ustedes incluso pueden llegar a vender acciones en la bolsa de valores en un momento determinado si la empresa tiene buenas utilidades y se cotiza, se llega a cotizar bien. También tiene la posibilidad en un momento determinado de incluir nuevos accionistas Nuevos vendiendo la socios, ¿no? acción. Nuevos socios. Exactamente, nuevos socios. Exactamente. Entonces, eso es una buena opción. ¿Alguien más tiene otra idea de cómo lo va a crear? ¿Otro proyecto privado cuál es? El de la clínica, ¿no? ¿No es privada? Pues idea mía. ¿La clínica para diabéticos es privada o pública? Pública. Entonces no hay más ningún proyecto privado. Bueno, solo a ustedes les tocaría decidir cómo se organizan. ¿Sí? sí, Ese es el aspecto jurídico. En la organización técnico-productiva, pues va a ser necesario ponderar las actividades del proceso de producción para hacer conciencia básicamente de las fuentes financieras, del aparato administrativo, cómo va a funcionar. ¿Sí? Porque de esto va a depender también el éxito del proyecto, de la adecuada estructura operativa. Entonces, la gerencia, la jefatura de producción, el control de calidad, la supervisión, las exigencias, incluso, en el caso de ustedes no, pero por ejemplo, hay veces que hay exigencias de empaque de un producto. O sea, muchas veces suponen la presencia, ¿sí? Del producto, o del servicio que voy a presentar, y eso requiere que haya supervisores, inspectores. Entonces, todos estos rubros tienen que ser consignados en este aparato a efecto de lograr, lógicamente, que se logre el objetivo que es ganar dinero. En el caso de ustedes, en el caso de la estructura técnico-operativa y administrativa, pues no hay un producto que presentar, pero sí hay un servicio que se va a brindar y por lo tanto hay que hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y que la presentación sea tal que quieran consumir el producto o el servicio. Ahora, la organización administrativa tiene que tener un esquema general y específico para operar normalmente la empresa,
tanto en el caso de que sea un proyecto aislado como el de ustedes, que es un proyecto nuevo, una empresa, o en el caso de los proyectos que tenemos públicos, donde se inserta este nuevo proyecto dentro de otro sistema, ¿no? En estos casos también hay que ver en qué parte del organigrama encaja este proyecto nuevo y hay que considerar los niveles jerárquicos, número de personas, montos, salarios, prestaciones que se van a requerir para satisfacer las características de cada uno de los niveles de responsabilidad. Y ahí se deben asumir funciones y responsabilidades de los puestos estratégicos de la organización. Y también incluso se puede formular un organigrama que permita visualizar gráficamente tanto el número de personas como los niveles jerárquicos que se van a mantener dentro de la organización. Ahora, durante la gestión de los recursos, o sea, ya concluida la etapa de preinversión, entra la etapa decisoria, que es la etapa de invertir o no en el proyecto que se estudió. Y en esa etapa, mucho depende de la evaluación que se hizo, ¿no? De la disponibilidad de los recursos. Cuando el proyecto implica grandes inversiones, no se dispone de todos los recursos suficientes, pues la decisión de inversión se complementa con la etapa de gestión de recursos, o sea, con la de obtener financiamiento. Y al formular la etapa de preinversión se identifica la capacidad financiera del grupo o de la entidad que va a realizar el proyecto y por lo tanto hay que tener las condiciones, prever las necesidades de la organización, todo lo que sustente la gestión de recursos financieros. Entonces, Lazio, el personal que podrá consolidar la viabilidad del proyecto, hay que tenerlos bien estudiados, hay que tenerlos previstos en la elaboración del proyecto y eso implica que la inversión, no sea, la inversión que se presente con el proyecto ante la fuente de financiamiento tenga bien establecidos los tiempos y los costos de esas etapas y de esos tiempos. En el impacto ecológico que vamos a hacer, bueno, pues hay que tomar en consideración que una actividad puede ser prohibida incluso con la legislación vigente debido a las implicaciones que tenga para el medio ambiente. Por lo tanto, hay que investigar de forma oportuna, o sea, antes de llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Los costos que resultarán de proteger el medio ambiente, que en algunos casos pueden resultar bastante caros, ¿sí? Incluso pueden resultar que impacten en la rentabilidad del proyecto y esta debe de ser atractiva. En el caso de ustedes no hay grandes problemas con el medio ambiente. Yo digo que en la parte de lo del equipo de las ambulancias a lo mejor se puede buscar algún vehículo híbrido, incluso eso traería como consecuencia, bueno, no sé en México exactamente, me parece que también, pero aquí, por ejemplo, le darían incentivos por usar vehículos eléctricos o híbridos porque eso ayuda al medio ambiente. Cuando el proyecto no afecta al medio ambiente, pues simplemente o no presenta ni beneficios ni perjuicios ecológicos, pues se advierte también en algún renglón o en alguna parte, aunque sea en las conclusiones del mismo proyecto, para que las personas que financian lo tengan en cuenta. Y con eso hemos concluido. Hay algunos que no, hay algunos que sí tienen implicación y por lo tanto pudieran explicar. Ahora, ¿cómo me organizo para ejecutar el proyecto? Cuando el proyecto es muy complejo, cuando el proyecto es grande, es muy conveniente que se estructure una organización temporal, o sea, dentro de la clínica, por ejemplo, donde voy a hacer el proyecto de la sustentabilidad ecológica. Está por aquí a Ladies, a Liliana. Sí, aquí ando, aquí ando, aquí ando. ¿Perdón? Digo que aquí ando. Como dijo, andan por aquí andamos. Así. Ahora, repíteme cómo se llama tu proyecto. Solo para tener nombre exacto, porque sé de qué va, pero quiero tener el nombre. Es el proyecto de sustentabilidad para una unidad de salud de primer nivel. Solidaridad Telco enfocado a lo que es el aplicación de paneles solares para red de frío. Exactamente. En ese caso, Ladies, es un proyecto dentro de una organización que ya está establecida, dentro de una unidad de medicina. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Pues en ese caso, yo entiendo que ya hay una organización, pero se puede crear en esos casos, ¿sí? Una organización temporal, una estructura temporal de mando para la ejecución del proyecto. ¿Me entienden? Delimitar responsabilidad para hacer la licitación o invitación a los proveedores para la construcción, adquisición de maquinaria. A lo mejor contratamos personas afuera, a lo mejor contratamos personas de la misma organización, del área de mantenimiento, compras, abastecimiento, etcétera, para que estén inmersos en este proyecto. ¿Sí? Incluso hay muchas organizaciones grandes que ya cuentan con líderes, o sea, project managers, que son
los que dirigen básicamente los proyectos. Entonces, prever la organización para la ejecución va a ser necesario desde el momento en que se formula el estudio, en atención a que eso implica costos, implica movimiento de materiales, o sea, de existencias, y esto en sí mismo debe estar contenido en renglones de la inversión diferida, como les dije en algún momento, dentro de lo que es la inversión diferida, todo lo que va a ser la administración del proyecto y cómo se va a llevar a cabo. ¿Me hago entender o no? Sí, En lo sí, que sí, acabo, sí. ¿sí me Sí, de hecho entiendes, hay verdad? bueno, en este caso también yo conozco empresas, obviamente porque van a ser pagadas como subrogadas, que se dedican Sí. básicamente a hacer todo eso. Desde las instalaciones, cuánto te va a costar, de dónde se va a bajar, etcétera, etcétera. Sí, 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 En sí. ese caso, es simplemente contratar una estructura administrativa externa para que se encargue de. Hay otras que son empresas muy grandes que incluso pueden desviar de sus recursos personal para que se dedique por un tiempo determinado nada más que a esto. ¿Sí me entienden? Sí. ¿El resto me entiende? Astrid, por ejemplo, ustedes que también va a estar inmersa la estructura dentro de otra estructura, puede ser que durante la instalación, montaje y puesta en marcha de los simuladores, pues haya una persona o más destinada solamente a estar enfocada a liderar ese proyecto hasta que se termine. ¿Sí? Es Entonces, los correcto, pasos porque fundamentales. Dime. de inicio tendría que ser el área de ingeniería biomédica con uno de los ingenieros y un experto clínico para evaluar la parte de los escenarios y el otro, el equipo, el ingeniero siempre está ahí de la mano. Ujú. Ahora, los pasos fundamentales para que haya una administración exitosa del proyecto va a ser siempre tener objetivos claros, seleccionar también un buen equipo de trabajo, identificar los recursos que tengo y los que requiero, ¿sí? Y repartir las tareas, asignar las responsabilidades. Esa es la base para poder administrar y dirigir el proyecto correctamente. Porque la elaboración del proyecto comienza con diferentes etapas, dentro de las cuales seguirlas va a dar una guía de lo que tenemos que ir haciendo para poder llegar al objetivo. Entonces, el proyecto siempre va a tener un punto de partida que va a ser una idea o un plan. ¿Sí? Y a partir de aquí vamos a ver qué nos rodea y vamos a diseñar el proyecto de acuerdo a la oportunidad que se nos presenta dentro de ese entorno que nos rodea, cumpliendo con esos objetivos de esa idea o de ese plan. Entonces, cuando comencemos ya con esto, hay que valorar las oportunidades, crear una lista de estrategias y opciones en las cuales vamos a indagar con este proyecto. Vamos a ir guiando el proyecto por ahí. La precisión exactamente depende de la evaluación para poder ejecutar el proyecto, seguir parámetros que se establezcan dentro del desarrollo del mismo y crear planes que pueden dar en diferentes aspectos, ¿no? Se pueden dar en varios aspectos la creación de planes, pero siempre enfocados a cumplir con los objetivos fundamentales del proyecto. Para programar y controlar el avance físico del mismo, y esto en el caso de que el proyecto conlleve un avance físico, o sea, donde se va a construir algo y se va a adecuar un área, por ejemplo, hay que contar con un tiempo delimitado para esta ejecución del proyecto, como les decía al inicio de la clase. Es importante establecer y utilizar las gráficas de tiempo para que indiquen al gerente de proyecto los plazos que van a ir cumpliéndose. Y un retraso en esta fase, como ya les dije ahorita, puede traer como consecuencia que todo el estudio de factibilidad y la evaluación quede nula. Imagínense ustedes, por ejemplo, un proyecto que comenzó en el 2019 y que debía terminar en diciembre del 19, pero por razones X de este tipo de atraso del avance físico del proyecto no terminó y se extendió hasta junio 20. ¿Qué pasó? Todo se fue abajo. Va a tener muchos errores. A mí me pasó en la vida real. Nosotros No hay tuvimos, costos, sí, porque un estamos hablando del 19 proyecto, para el 20, que vino la pandemia, que trastornó un al mundo entero, imagínense ustedes. Ajá, tuvimos un proyecto de inversión para actualización del equipo, para renovación de monitores y de camas ¿Sí? para una terapia intensiva. Se metió desde el 2015, se aprobó en el 2019, se vino la pandemia y después tuvimos una remodelación del área, o sea, la terapia intensiva cambió toda, la tiraron y la volvieron a hacer. Y a partir del 2021 empezaron a entregar los equipos, que le vuelvo a decir, eran monitores, dos camas, un ecocardiograma y así. Ha sido, yo creo que es un despilfarro de dinero,
porque como administradora me ha tocado la recepción de ese equipo y, por ejemplo, las camas del equipo de lo que ha llegado he reasignado como 6 cosas a otros servicios porque resulta que ya no son necesarias para la nueva área y justo hace 2 semanas tuvimos la segunda auditoría del proyecto de inversión y la persona que me hizo la auditoría, por ejemplo, hay algo que yo desconocía, como hubo retraso en las entregas, hay unas mesas que ni siquiera cumplen con lo solicitado en la ficha técnica. Entonces las tuve que reasignar porque no son útiles para mi servicio. Y ahí fue donde ves lo de los costos. O sea, como ya no te metes en esa parte y ellos deciden a quién se le asigna ese producto y cómo se va a adquirir, pues son muchas cosas que se han perdido. O sea, estamos hablando de un proyecto prácticamente de 4 millones de pesos, que de esos 4 millones de pesos, yo creo que si la terapia se quedó con dos, es mucho. Entonces, si empezó en el 2015 y estamos hablando del 2026, es un proyecto que se alargó 10 años y que se formuló para un área completamente diferente de la que es ahorita. Pero se haga la cuenta que si el 2015 al 2025 los precios aumentaron el doble. Ujú, es Porque correcto. date cuenta nada más que el precio del dólar en el 2015 era de 12 pesos, Ujú. 11 12 pesos. Y ya en el 2025 ya era casi 20 pesos. Bueno, no, eran 20 pesos. Por ahí nada más vas a ver. Eso pasa. Bueno, nunca tan largo, pero bueno, como el proyecto que les dije de la gama cámara esa que pusieron en el ISTEP de Puebla. En el ISTE, no fue en el ISTEP, en el ISTE. Pusieron la gama cámara, pero nunca hicieron, compraron la gama cámara sin adecuar la estructura de donde debía ponerse la gama cámara. Se demoró 5 años más en que se estableciera un presupuesto, se les asignara para poder hacer la adecuación y poder empezar a funcionar ese activo. Ya cuando el activo empezó a funcionar, ya llevaba mantenimiento preventivo ya, sin haber hecho ni un estudio, pero bueno, en fin, ¿qué les puedo decir? Cosas que pasan, ¿no? Entonces, todas las cifras que se plasmen en la formulación y elaboración del proyecto van a ser estimadas, porque ustedes están estimando, previendo lo que va a pasar, pero no ha pasado todavía. Entonces, eso es una predicción que se hace sobre la base de la información que tenemos disponible en ese momento. Y el costo óptimo para el proyecto se logra tomando en consideración todo lo que es la balanza entre costos-riesgos, tales como fabricar o comprar un insumo, o bien intermedio, comprar el local, lugar de alquilarlo, o sea, también intercambio de recursos. Entonces, los costos estimados no van a ser montos que van a ser inamovibles. Hay que revisarlos, hay que ajustarlos en el transcurso del proyecto para que vayan reflejando los detalles adicionales, en tanto estos van apareciendo, ¿no? Y van siendo disponibles. Y la estimación de ese costo va a ir aumentando la posibilidad y la exactitud, conforme avance el proyecto, de llegar a un resultado concreto, ¿no? Entonces, la determinación de este presupuesto del proyecto añade, hay una guía que se llama PMBOC, que ahorita les voy a decir cuál es la traducción completa. Esta dice que es un proceso que consiste en sumar costos estimados de las actividades individuales para ir estableciendo una línea base de costo para el proyecto. Y esta línea base va a incluir todos los presupuestos autorizados, pero además excluye las reservas de la gestión, pero sí va sumando todos los costos que se van aumentando durante el proyecto. Entonces, los presupuestos del proyecto van a constituir fondos que van a estar autorizados para ejecutar el proyecto y el desempeño de los costos del proyecto se va a medir con respecto al presupuesto autorizado. Ahora mismo les voy a decir en qué consiste esta guía, porque aquí tengo el artículo. La guía PMBOK, ya hay varias ediciones de la misma. Se llama, es un certificado de Project Management Certificate, o sea, es como las ISO, pero en este caso es como un manual que se utiliza, ¿sí? Está entre el top 5 de las herramientas en 2026 para lo que sería Project Management Tools, o sea, las herramientas de administración de proyectos. Eso es en lo que consiste la guía PMB. O sé que la pueden bajar de cualquier lugar de internet si quisieran. Vamos a poner aquí PDF para dejárselas en la plataforma y si alguien la quiere revisar, pues ahí la tenga.
¿Ok? Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que vamos a nosotros a tener como herramienta para poder trabajar, ¿no? O sea, ya que todas estas cifras, como les dije, son estimadas. Entonces, la ingeniería de proyectos o la gestión de proyectos, que no es más que una forma de project management, se diferencia de la común, de lo que es la administración común de empresas, porque cuenta con un componente especial, que es la faceta técnica, porque va a estar especialmente enfocado a algo, que en este caso es este proyecto, ¿sí? Y esta forma especializada de gestión es la que se requiere en proyectos, sobre todo que necesitan un responsable con una formación, una experiencia suficiente en el área, como tú me decías ahora, Astrid, por ejemplo, de ingeniero biomédico, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que la gestión general y todo lo concerniente a lo específico del proyecto se pueda gestionar. El responsable de esta ingeniería de proyectos debe combinar las capacidades de gestión con los conocimientos técnicos, o sea, que sea una persona que sepa de proyectos, pero que también sepa específicamente del proyecto en que se está hablando. Y esta persona tiene que tener habilidades necesarias para poder organizar el trabajo, motivar a los especialistas que estén a su cargo, por lo tanto, tiene un perfil requerido. ¿Sí? Eso es muy importante. Lógicamente, aunque haya un equipo multidisciplinario, debe estar muy bien integrado y debe haber muy buen trabajo en equipo. Necesitamos un líder de proyecto que fomente el trabajo en equipo. Y la puesta en marcha y cierre de proyecto, pues ya en este caso ya depende del tipo de proyecto. Hay proyectos que son productivos, hay proyectos que son sociales. Los proyectos productivos se basan en cuestiones económicas, en mejoras, como son casi todos los que vamos a ver en la clase ahora o todos. Y los sociales, bueno, mejoras diferentes aspectos a nivel personal o calidad de la vida de las personas, que no es el caso. En este caso no vamos a hablar de proyectos sociales, todos son proyectos productivos. Ahora, todos estos proyectos están destinados a que se finalicen en un plazo predeterminado y se culmine en la entrega de la obra o en la puesta en marcha del sistema desarrollado. Se compruebe que funcionan adecuadamente y responden además a especificaciones en su momento que fueron aprobadas, ¿no? Entonces, esta fase también es muy importante, no solo porque representa, o sea, hablo de la fase de ya la puesta en marcha, no solo porque representa la ejecución y combinación de esta operación, sino por todas las dificultades que se pueden presentar en la práctica, diferente a lo que estudiamos en la elaboración del proyecto. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta. Por eso algunos proyectos utilizan una fase de iniciación y de control antes de ponerlos en marcha definitivamente, para poder monitorear el trabajo que se realiza y ver si el resultado se apega a lo que estudiamos inicialmente. Entonces, por eso es que dicen que un proyecto tiene diferentes etapas, como la iniciación, la planificación, la ejecución, seguimiento y control, y al cierre, que después que se ha monitoreado el proyecto, ya sabemos que funciona por sí mismo tal y como lo habíamos proyectado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, bien. No. Bueno, hay normas internacionales, estándares internacionales, porque la globalización en todo lo que tiene que ver con proyectos empresariales también ha jugado un papel importante, ¿sí? Y tiene un rol fundamental durante la creación o desarrollo de proyectos, ya que el entorno económico y la integración de la globalización de los mercados dentro del mismo es importante, por eso es que juega un papel importante dentro de la elaboración de proyectos, y esta estandarización se puede crear de acuerdo a la actividad o por medio de aplicaciones repetitivas que se pueden encontrar en cuanto a la industria, tecnología, ciencia, economía. También tenemos normas internacionales que van directamente a aprobar, certificar, como las ISO, como la CEN, que es el Comité Europeo de Normalización, y estas se dedican a normalizar, ¿sí?, acuerdos de PMI, que es el Project Management Institute, ¿no?, que es el que asocia a todos los profesionales en proyectos y tiene como objetivo difundir mejores prácticas de planeación, puntos de intercambio de experiencias de diferentes áreas. El PMI, o sea, el Project Management Institute, es un organismo que lo que va a hacer es unir a profesionales dedicados a la gestión de proyectos de todo el mundo para favorecer sus prácticas de investigaciones basadas en las certificaciones ISO 9000 y para certificar el proyecto también se utilizan otras consideraciones, ¿sí?,
que están también como base de organismos dedicados a proyectos, ¿no? Pero básicamente como el Comité Europeo, el CEN. Pero básicamente las ISO 9001 son las normas destinadas a controlar y a que o sea, a enfocar el trabajo, el estándar de calidad de un proyecto de inversión. Es el estándar internacional por excelencia. Pregunto. Miren, yo pensé que estaba compartiendo la presentación, ahora me doy cuenta que ustedes no los tengo aquí, o sea que estaba yo sola mirándola. Bonito. La mesa cada día está más loca. ¿Preguntas o dudas? De todas maneras, la presentación está en la plataforma. ¿Dudas o preguntas? Cuéntenme. ¿Qué dudas tienen? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Evidentemente esto no va a ir en sus proyectos ya esto es la parte después de. Nosotros llegamos hasta el momento de la aprobación del proyecto. Es importante que sepan eso. Pero me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, lo único que me resta en este momento es que nos organicemos para que empezamos a ver en la hora que nos queda de clase cómo va su proyecto, dónde está, en qué punto está, porque hay que empezar a pensar en presentarlo. Para presentar el proyecto ustedes tienen 15 minutos, 10 minutos, porque a partir de ahí lo vamos a empezar a discutir. ¿Se entiende eso? Sí. Porque tenemos que discutir el proyecto, tenemos que llegar a la conclusión de qué opinamos. O sea, vamos a formar la organización de esta actividad, como les digo, como si fuera Shark Tank. Pero en este caso, los tiburones no tienen dinero, lógicamente, no les van a dar, no lo sueñen, porque esos tiburones van a hacer todo el resto del grupo en lo que un equipo expone. O sea, un equipo expone y el resto va a fungir como ese comité de financiamiento que está a la expectativa de qué puede preguntar, qué laguna puede ver, que haga que para él dude de invertirle o no en ese proyecto. Para lo cual les voy a pedir de favor a todos que si tienen la posibilidad de estar en un entorno controlado donde puedan estar todos atentos a la exposición de los equipos, será perfecto para que todos puedan participar, ya que esta va a ser una actividad importante, es la actividad final, estamos ya en el 9º trimestre de la maestría, ya casi terminan, y esta es una asignatura muy importante porque reúne conocimientos de muchas otras asignaturas e implica una parte importante de lo que hace un administrador, que es buscar continuamente soluciones, y esas soluciones pueden ser un pequeño proyecto o un gran proyecto, pero a veces no tiene que ser tan grande el proyecto, pero aún así requiere financiamiento. Lo que les quiero decir es que esto lo van a llevar a cabo muy seguido en su vida laboral. ¿Me entienden? La evaluación y la formulación del proyecto. Sí, claro. Entonces, a eso me refiero. Ya después nada más les quedará décimo. Y ya termina la tortura sabatina. No van a saber qué hacer con sus sábados en la mañana. Bien, chicos, entonces voy a dividirlos por equipos. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Les gusta tanto los proyectos? Están muy entusiasmados. Y las niñas no están y están ellas molestando, no entiendo. No hay manera que la maestra gane en tranquilidad. Nos dan vida a las niñas. Sí, pero cuando no están, estas tres entonces se ponen como que quieren cubrir ese vacío haciendo bulla. Las niñas por lo menos se portan bien, intervienen de vez en cuando en la clase, hasta preguntan, aunque ustedes no lo crean a veces. Sobre todo la grande que es muy chismosa. Ella quiere saber hasta quiénes son mis alumnos. Si tú la dejas, le hace una investigación. Pero estas tres están muy alborotadas. Creo que es que saben que se están acabando las clases y que los van a extrañar, porque a ustedes ya los conocen ya. Crearlo o no, ellas oyen voces extrañas dentro de su casa todo el tiempo, ¿no? Cuando estoy en meeting, cuando estamos en reunión. Ellas saben dónde tengo aquí para abrir las aulas. Aquí, ya lo encontré.
vamos para allá. Vamos a empezar. A ver. Adriana está con Víctor, ¿verdad? Sí. Sí, Y Brenda. Brenda también. sí. Y también Carla falta. Martínez. O Carla Lucía. Carla Martínez, ¿verdad? No, Claudia. Claudia. Claudia Arciniega. Arciniega. Claudia. Sí, aquí la tengo. Ya. Ahora aquí tengo a Paco, te lo acabo de leer, Astrid, Itzia, ¿verdad? No, Nayeli. Itzi está No con hay, no hay nosotros. manera de Yo que con yo David. ponga uno. Ajá. Entonces, Itzia está con... Con el doctor No, David, se me fue porque tuve que darle Roberto. entrada a la mañana y ahora te pongo otro y te cambio porque se me fue. A ver, Carla Martínez está con Oscar o es idea mía. No, con Roberto, el doctor Roberto, el doctor David. Ya. Itzia. Ok, sí. Sí, pero ahí sí la tengo que cambiar de aula. Ya, ya la tengo con ustedes. Ahora, Carla Lucía está con Ana Gabriela, Ana Gabriela y Oscar Alejandro, no, y Alejandro, ¿no? Oscar no. sí, Alejandro, nada más. Oscar y Alejandro, ¿es así o No, estoy es mal? Alejandro, Gabriela y Carla, son los tres. O sea, Alejandro, Ana Gabriela y Carla Lucía. Ok. A Ladies está con Alexis y Liliana, ¿verdad? Y Oscar, Sí, aquí andamos. Oscar. Ok. Listo. Ya se están abriendo las aulas. Voy a ir entrando a las aulas de uno en uno para saber si tienen dudas para que me pregunten, ¿sí?
¿Sabías que el oso panda es un animal que no debería existir?
¿Está ahí? Déjame ver.
Estoy en clase, no podía parar para hablar en ese momento. ¿Todo bien? Simón está por ahí afuera. ¿Todo bien? ¿La gata bien? ¿Todo bien? Sí, me imagino. Dale, gocen, que yo estoy en clase. Un beso. Bye. Listo, ya estamos todos de vuelta. No me dio tiempo a ir a todos los equipos, pero bueno, creo que fui a los que me necesitaban. ¿Están listos para la próxima semana? ¿Quién no está listo? Nunca No. listos, preparados. Listos nacieron. ¿Están preparados para la próxima semana o no? Sí, está bien, En esta profesora. semana nos terminamos de preparar. El certificado de nacimiento dice nació vivo. Ah, bueno, ya, entonces ya es vivo, ya por ahí vamos ganando. Lo demás es avaricia. Exactamente, ya a partir de ahí ya es como el 10 es pura vanidad. Ya lo demás es un aprobado, es válido. Bueno, nos vemos el próximo sábado, Ok. chicos. Recuerden preparar sus exposiciones, no más de 10 minutos. Ok. Escojan muy bien, fíjense que se los voy a dejar a su elección, qué es lo que van a presentar, porque hay que elegir muy bien lo que van a presentar, ¿sí? Para no aburrir al financiador y para que este me quiera prestar. Importante, ¿sí? ¿Queda clara esa idea, verdad? Sí. Sí. Perfecto, entonces nos vemos el próximo sábado. Maestra, Profesor, ¿le podemos enviar? una pregunta, A ver, one by one. A ver, dime, ¿quién? ¿Me puede enviar qué? David, doy tu pregunta. ¿Quién me preguntó si me puede enviar qué? la presentación, entonces vamos a tomar en cuenta los puntos de la presentación que nos mandó, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, la forma en que lo vamos a presentar, vamos a tomar en cuenta los puntos de la presentación. Acabo de decir que se los dejo a su libre elección, tomando en cuenta que tienen que captar la atención del que va a pagar. Ahora, ¿de dónde ustedes van a buscar la idea? Ok, ya. Se los dejo a su libre elección. El chiste es que nos aprueben. La atención, etcétera, que vean mucho Shark Tank esta semana. El chiste es que consigamos la lana. Exacto, que nos aprueben. El chiste es que consigas primero que nada captar mi atención y la del resto. La lana ya te dije, de hecho, no la vas a conseguir porque no tenemos dinero en los tiburones que estaremos en esa sesión. Ok. ¿Quién me dijo algo? Que se apruebe el proyecto. Que se apruebe el proyecto. Exacto. Yo, profesora, bueno, de nuestro equipo no pasó con nosotros y sí tenemos ahí un poquito de duda. Pues pregúntame. ¿Podemos hacer nuestro trabajo y se lo podemos enviar para que nos revise las últimas tablas? Te pido que si quieres te quedes un momento y me pregunten ahora porque esta semana estoy en cierre y va a ser un poco difícil con la cantidad de análisis que tengo que hacer que yo vea algo. Así si quieres, enséñamelo. Me falta ajustarlas, entonces todavía no la termino. Sí, mejor. Ahorita que estuvimos reunidos, nos dimos cuenta que nos equivocamos en una tabla donde empezamos a sacar los montos, entonces lo tenemos que cambiar.
Bueno, entonces, si quieren, nos hacemos una llamada el lunes por la tarde, Ok, Ok, sí, está bien. después Sí, de las mejor. 3:30 de ustedes, para que sean correcto. ya mis 5:30 y haya salido de la oficina. Aunque venga el tráfico, yo los escucho y nos vemos. ¿Les parece Sí, bien, Itzia? Sí, está muy bien. Sí, Para que les dé gracias. tiempo a terminar la tabla y que me la muestren. correcto. Ok. Placa, te dije que me mandaras lo mismo que me mandaste porque se borró. Tienes un temporizador ahí de los mensajes. Que me lo reenvíes, que no he podido verlo. Sí, se lo mando en un ratillo. Me lo ¿Sale? mandas un rato, yo lo veo. Ok, perfecto. Vale, sí, ¿Ya me gracias, querías profe. preguntarme algo? ¿Alguien más tenía alguna pregunta que hacerme? No. No. ¿Seguro? Bueno, se los dejo su elección. Y vuelvo y les repito, así les sirve a todos. Entre 3:30 de ustedes, que son las 5:30 mías, y Ok. 8:30 de ustedes, que son las 10:30 mías, ahí me pueden marcar sin problema. Bien, gracias, profe. Gracias, bye. Gracias, hasta Bye, luego. chicos. Buen fin de Gracias. semana, buen inicio de semana. Bye. Bye, bye. Igualmente. Bye, bye.